Damos la bienvenida a los monitores del área de Derecho Penal, a los miembros del semillero de investigación en Derecho Penal. Un privilegio y un honor tener entre nosotros a nuestros profesores, el doctor Alfredo Rodríguez, el doctor Álvaro Parada, el doctor Alberto Rey Boy, que lo vi por ahí, y también un orgullo para nosotros recibir al director del Departamento de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Javeriana, el doctor José Fernando Mestre. Bienvenido al Rosario, bienvenido al Aula Máxima. Gracias por acompañarnos y continúa esta alianza entre los Andes, la Javeriana y el Rosario en eventos de Derecho Penal. Ya estuvimos en la Universidad Javeriana hablando sobre prisión perpetua. Ahora estamos aquí en el Rosario hablando sobre compliance. El turno creo que le queda claro a quién le queda ahora. Bienvenidos todos, le damos la palabra al doctor Francisco Cintura. Terminada la intervención del doctor Cintura, invitamos a nuestros panelistas a seguir para dar inicio al debate. Doctor Francisco Cintura, muchas gracias, bienvenido. Muy buenos días. Y valga aclarar que ya también estuvimos en la maestría de los Andes, ¿cierto, profesor? Bueno, muy bien. En primer lugar, y con un saludo muy cordial de bienvenida a todos los que están aquí presentes y también conectados por los diversos medios digitales, un agradecimiento muy especial a doña Magda Rodríguez de la Secretaría Académica de nuestra Facultad de Jurisprudencia, quien nos facilita la posibilidad de contar con este augusto recinto, histórico recinto. Nos van a acompañar como panelistas para este evento, en primer lugar, la doctora Luz Mercedes Ceballos Sánchez, abogada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Financiero y Auditoría Forense de la Universidad Externado, en cumplimiento normativo de la Universidad Castilla-La Mancha, magíster en Compliance de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid de España y docente de las universidades del Rosario, de los Andes y del Externado. Asimismo, investigador senior del Observatorio de Lavado de Activos y de Extinción de Dominio de esta universidad. También nos acompaña como panelista el doctor Ricardo Posada Maya, abogado con honores de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Antioquia, doctor IDEA en Derecho por la Universidad de Salamanca, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, director del área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología de esa universidad, y asimismo director del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Transicional Cesare Beccaria de la Universidad de los Andes, conjuez también de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. También está con nosotros el señor Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, quien es abogado egresado de esta Universidad del Rosario, con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista y magíster en Asuntos Internacionales y en Política Internacional de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con Columbia University. También cuenta con un máster en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado en distintas firmas privadas como abogado, profesor era de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como director programático y legal en la campaña presidencial. Actualmente fue asesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y actualmente se desempeña como superintendente de Industria y Comercio. Y finalmente nos acompaña como profesor invitado de esta Universidad del Rosario, el profesor Julio Ballesteros Sánchez. Profesor Ballesteros Sánchez es máster en Derecho Penal y doctor por la Universidad de Salamanca, especialista en cumplimiento normativo por la Universidad de Castilla-La Mancha, con un curso en especialización en Compliance y Derecho Penal en el Instituto de Derecho Penal Económico y Europeo de la Universidad de Coimbra. Ha sido becario en Colombia bajo el auspicio de la Comisión Europea, coordinador del Observatorio de Criminalidad Organizada Transicional de la Universidad de Salamanca y en la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana y miembro de la Asociación Peruana de
Compliance. Y finalmente, en el panel estará el profesor Francisco Bernate Ochoa, abogado de esta Universidad del Rosario, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado, especialista en Derecho Penal Económico y en Cumplimiento Normativo de la Universidad Castilla-La Mancha, magíster de la Universidad de Salamanca en convenio con la Universidad Santo Tomás de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, igualmente conjuez de la Corte Suprema de Justicia, director del Observatorio en Lavado de Activos y Extinción de Dominio de esta universidad y director de la especialización en Derecho Penal de la universidad. Nuestros invitados pues tienen todas las calidades para abordar un tema tan interesante y de tanta actualidad como el de el cumplimiento normativo. La verdad hay que decirlo, hay dos temas que en nuestra opinión ocupan la atención actual y futura en el derecho penal corporativo, en el derecho penal de la empresa, que son aspectos que obviamente han concitado el interés de la Universidad del Rosario, pero que también ha concitado el interés todo el tema del derecho penal económico de la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. En eso tenemos unas claras afinidades académicas. Y hay dos puntos que ocupan tal vez la atención en el tema del derecho penal corporativo actual y futuro. Uno, todo lo que está asociado al cibercrimen y a la ciberseguridad, en el entendido de que las pérdidas que se producen anualmente se acercan a los 3 trillones de dólares en el mundo. Allí todo lo relacionado con las suplantaciones de identidad, con las noticias falsas desde los blogs de creación anónima, los temas asociados con el acceso a la información sensible en la banca electrónica, el uso de Internet con fines propios del crimen organizado para efectos de extorsión, para efectos de los distintos tráficos de estupefacientes, para el tráfico de migrantes, para el tráfico o trata de mujeres, en fin, para todos los tipos de tráficos y para el terrorismo, también es un tema propio del cibercrimen y de la ciberseguridad. Allí los retos son entonces claramente proteger, detectar y responder. Y el otro tema que concita mucho actualmente la atención de los especialistas es la administración del riesgo penal en las empresas, como una política de buen gobierno corporativo. Allí tendremos que decir que esa administración del riesgo penal en las empresas tiene que ver por lo menos con 4 ejes temáticos. En primer lugar, la prevención, por supuesto, del lavado de activos, la financiación del terrorismo y ahora de las armas de destrucción masiva. Y se asocia naturalmente su estudio con temas de derecho penal en lo relativo a la creación de los nuevos tipos penales, lavado de activos, omisión de control en sus distintas modalidades y las propuestas que existen recientemente sobre la penalización culposa del lavado de activos, tema que obviamente es bastante discutible y que pone en grandes dificultades la actividad empresarial. Ese es un tema importante de discusión en caso de que la mesa quisiese abordarlo. El lavado de activos en su modalidad culposa. En segundo lugar, el segundo eje temático en la administración del riesgo penal en las empresas es el del fraude, la prevención del fraude y de la corrupción, lo que la Superintendencia de Sociedades ha denominado la administración del riesgo de violación de la ética empresarial. Allí obviamente aparecen todas esas nuevas modalidades delictivas creadas a partir fundamentalmente de la Ley 1474 del 2011, el estatuto del tercero o cuarto ya estatuto anticorrupción, donde aparecen la administración desleal, la corrupción privada, el soborno transnacional, en fin, una nueva cantidad de conductas a partir de la protección de este interés jurídico tutelable.
Un tercer eje temático en la administración del riesgo penal en las empresas es el de la extinción de dominio. Después de la creación de la Ley 333 de 1996 hasta el actual Código de Extinción de Dominio, Ley 1408, pues evidentemente también se ha vuelto un aspecto problemático en las empresas de discusión en sus juntas directivas cómo abordar el problema de la extinción de dominio y la condición de terceros de buena fe, sobre todo en actividades de fiducia o en la actividad inmobiliaria, que es donde se está presentando más permanentemente esta actividad. Y hay un cuarto eje temático que concita la atención en la administración del riesgo penal en las empresas, del que hace parte nuestro tema de prevención del lavado de activos, y es el de la transparencia de la información financiera y contable. Porque evidentemente ya también existen disposiciones específicas que apuntan a esa transparencia y que sancionan penalmente la violación a ese principio, al cual se suma más recientemente por la Ley 1819 de 2016 y la Ley 1943 del 18, la Ley de Financiamiento, la transparencia de la administración tributaria, dado que se han creado los tipos penales de la omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, de un lado, y en la Ley 1943 recientemente declarada inexequible, pero con efectos a partir del 1 de enero del año entrante, la creación del delito de defraudación tributaria, que de todas formas se va a incorporar en la Ley de Progresión Financiera, que seguramente se irá a expedir para evitar ese vacío. Pero allí también hay otra dificultad desde el punto de vista de vigencia de las normas penales, y es sobre la vigencia de este delito de defraudación tributaria recientemente creado. Pues bien, esos cuatro ejes temáticos hacen parte de lo que hoy por hoy se denomina la administración del riesgo penal en las empresas. Ese tema, cibercrimen y ciberseguridad, ocupan la agenda del derecho penal corporativo hacia adelante y son realmente especialidades a los que los futuros penalistas están convocados más frecuentemente por la ausencia de especialistas en esas materias. Esto lo menciono porque evidentemente frente a lo que ocupa la atención de este panel, que es el tema de la prevención del lavado de activos y la ética empresarial, este futuro del derecho penal corporativo, pues para la administración del riesgo penal en las empresas en estos dos tópicos, el reto o los retos son identificar esos riesgos, medir los riesgos y mitigar los riesgos. Estas son las tres bases fundamentales de todo el esquema normativo del cumplimiento, del compliance. Obligaciones normativas para identificar, obligaciones normativas para medir y obligaciones normativas para mitigar y además para reportar eventos de materialización de esos riesgos. Por eso es que tenemos obviamente un régimen administrativo preventivo y un régimen represivo penal. El régimen administrativo preventivo, que obviamente busca necesariamente instrumentos para evitar que se realice o se materialice la conducta reprochable desde el punto de vista penal. Y eso obedece a una estrategia universal que ha sido planteada desde la Convención de Naciones Unidas de 1988 contra el narcotráfico y que fue desarrollada posteriormente no solamente a través de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional de París en 1989 y sus desarrollos posteriores, 2 o 3 desarrollos posteriores, como también desde el punto de vista de la supervisión bancaria, bursátil y aseguradora en el comité o en los comités de Basilea de los años 88, 2004 y más recientemente del 2018. Y se extiende, por supuesto, sus efectos a la Comisión Interamericana de Control al Abuso de Drogas, que es el órgano que promueve todas estas regulaciones para América Latina, que es un órgano de la Organización de Estados Americanos, que creó el primer reglamento modelo para América Latina en materia de prevención del lavado de activos.
Y para que esto sea efectivo en esta estrategia universal, pues se creó el grupo Egmont, que es el que asocia a todas las unidades de inteligencia financiera en el mundo, hoy cerca de 107 entidades financieras asociadas en el grupo Egmont, creado en el 95, con el propósito de que estos esfuerzos locales de cada país se puedan integrar a través de mecanismos de cooperación en el grupo Egmont. Y todas estas unidades de inteligencia financiera se cooperan entre sí en tanto unidades de información que permiten integrar conocimiento y tecnología para detectar operaciones inusuales, no habituales o sospechosas en materia de lavado de activos para efectos de su persecución. Y esa estrategia universal se complementa con instrumentos que son igualmente preventivos, pero a su vez represivos, que tienen efectos en Colombia, no obstante tratarse de legislación extranjera. Y ahí me refiero puntualmente a la ley, al Act Patriot de los Estados Unidos y a los efectos que tiene la lista Clinton o la lista OFAC por las decisiones de la Corte Constitucional al señalar que estas son causales objetivas para que se pueda romper el vínculo contractual entre una entidad financiera y quienes tienen o quienes han sido inscritos o incorporados en esas listas de control o listas filtro, que es un tema también que llama la atención para los efectos de este panel. Entonces, para evitar pues que la concreción del riesgo de lavado de activos se materialice, todos estos instrumentos de carácter preventivo existen y en Colombia realmente tenemos la legislación más completa en el mundo en materia de prevención del riesgo de lavado de activos, de ética empresarial. No quiere decir ello que sea la más aplicada. Sí es la más completa desde el punto de vista teórico, no así la más aplicada y mucho menos la más efectivamente llevada a la práctica en las decisiones judiciales, porque aquí los procesos en materia de lavado de activos casi todos convergen al mismo punto, que son los hallazgos en los aeropuertos a las mulas del tráfico de dinero, pero no propiamente a las operaciones de lavado de activos, que es a lo que debe apuntar la persecución de la ganancia ilícita. Entonces, un SARLAF, un sistema de administración del riesgo de lavado de activos, por eso es que comprende políticas, comprende procedimientos, comprende información tecnológica, comprende capacitación, por supuesto, y lo más importante, un sistema de gestión documental, porque hoy por hoy los papeles son los que hablan frente a las investigaciones de las autoridades, tanto administrativas como judiciales. Y esos instrumentos se complementan con otros mecanismos como las señales de alerta, los criterios de segmentación del mercado, el monitoreo de las operaciones y la consolidación de esas operaciones para efectos de reporte ante las autoridades que hay que reportar, fundamentalmente la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Toda esta legislación preventiva se acompaña obviamente con la legislación represiva y tienen un propósito y es de evitar los riesgos que suelen ocurrir cuando se materializa un lavado de activos o una investigación de lavado de activos en materia de desvalorización de las marcas, en materia de dificultades para conseguir inversión extranjera, en materia de dificultades para acceder al mercado financiero y en general al comercio, por el riesgo reputacional que se deriva del solo hecho de estar inmerso en una investigación por lavado de activos o corrupción hoy, el riesgo de publicidad que todo ese tema genera. Y esto determina precisamente y nos explica por qué la regulación en materia preventiva se ha extendido tanto. Inicialmente, el único sector regulado era el sector financiero, bursátil y asegurador y cambiario. Hoy hay una gran amplitud de sectores que están regulados. Entre otros, vale mencionar el sector de las cooperativas o sector solidario, el notariado y registro, las empresas que se dedican al transporte de carga, las empresas que se dedican al transporte de valores, las empresas que se dedican a la actividad exportadora, las empresas en materia de salud,
todas las sociedades que tienen equipos de fútbol, aquellos que se dedican a juegos de azar, las sociedades que tienen cierto nivel de activos que la Superintendencia de Sociedades va moviendo cada año hacia abajo para incorporar más sociedades. Se encuentra también incorporado recientemente quienes se dedican a la actividad de minería y metales preciosos, el sector hotelero, en fin, una gran cantidad del sector automotriz está también regulado. Todo eso porque la legislación preventiva va a cubrir todos los sectores. Todos esos sectores van a tener oficiales de cumplimiento. Todos esos sectores van a tener que adoptar mecanismos de prevención como estos generales que hemos señalado. Y por eso es que, por supuesto, en esta coyuntura, un panel de esta naturaleza con especialistas como los que hemos invitado por conducto del profesor Bernate, pues llama la atención y está en el centro y en el foco del interés del estudio del derecho penal corporativo. Por eso entonces nuestra invitación es a nuestros panelistas para que por favor sigan a la mesa directiva aquí, doctores, por favor, y abordemos estos temas con ese criterio que el Banco Mundial ha denominado el enfoque basado en riesgo. Todas estas políticas que nosotros tenemos desde el punto de vista de regulación normativa, administrativa y penal vienen de esa estrategia universal, pero vienen también de esos criterios adoptados por el Banco Mundial cuando hizo la revisión del enfoque basado en riesgo país para Colombia y fueron adoptados para estos distintos sectores, porque definitivamente el criterio hoy para evitar la materialización de un riesgo en materia de lavado de activos o de corrupción y fraude es el de la prevención. Sin prevención, las empresas obviamente se ven abocadas a situaciones complejas que permanentemente estamos viendo en los estados judiciales. Entonces, pues nuestra invitación es a escuchar a estos especialistas en el tema con la seguridad de que, por supuesto, nos aportarán importante conocimiento y además experiencia en estos temas tan complejos y especializados. Bienvenidos entonces. Bueno, damos las gracias a nuestro director y comenzamos nuestro panel sobre compliance y responsabilidad empresarial. Damos un saludo a todas las personas que se conectan a través de audio en Hora Judicial, a través de urrosarioradio.co o a través de YouTube, a través de Hora Judicial TV. Agradecemos a Nelson Duarte, quien está en la consola en este momento, aquí en Rosario Radio, y a Mario Castro, que nos está acompañando también en los controles, a Juan Sebastián Ríos, director de Rosario Radio, y a todos y cada uno de ustedes les agradecemos su presencia. Damos pues inicio al panel Compliance y Responsabilidad Empresarial. Son las 7:50 de la mañana. Les damos la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestros panelistas. El evento cuenta con el hashtag ComplianceUR, de manera que sus comentarios, sus observaciones, lo que quieran que les transmitimos a nuestros panelistas lo pueden hacer con el hashtag, insisto, ComplianceUR. Bienvenidos todos, bienvenidos profesores, están ustedes en el aula máxima de la Universidad del Rosario, aquí donde se llevan a cabo los eventos más importantes de la vida estudiantil de nuestro colegio mayor, como son los grados y los grandes eventos de la vida universitaria. Damos inicio a este evento con la primera pregunta, que es común para todos ustedes. ¿Qué es un programa de cumplimiento? Y si existe alguna diferencia entre compliance y programa de cumplimiento o si se trata de expresiones equivalentes. Bienvenida, doctora Luz Mercedes Ceballos Sánchez, al Colegio Mayor, a nuestra aula máxima, a Hora Judicial TV, a Hora Judicial y a Rosario Radio. Muy buenos días, doctor Francisco Bernate. Muchas gracias por la invitación. A la Universidad del Rosario, por supuesto, a los asistentes y compañeros de panel. Bueno, este tema que es tan interesante como ya lo ha hecho la introducción el doctor Cintura, definitivamente nos deja en un escenario de empezar a conectarnos con el concepto de cumplimiento. Derivado de la evolución del derecho anglosajón, el derecho de cumplir y que las organizaciones o las empresas estén obligadas a cumplir con normatividad, tiene dos eventos en el tema de cumplimiento. Uno, las normas jurídicas y dos, las normas éticas.
Estos dos componentes hacen de la estructura del cumplimiento dos desarrollos a lo largo de la evolución del cumplimiento normativo relacionado con el carácter de autorregulación desde el escenario ético y desde el escenario de regulación propiamente dicho desde el punto de vista normativo o normativo jurídico. Así las cosas, el programa o los programas de cumplimiento normativo se basan en desarrollo del eje central de la administración o gestión del riesgo. Y es ese riesgo al que está expuesta las organizaciones hoy en día de cumplir o incumplir eventos normativos y de normativos también desde el punto de vista ético y de gobierno corporativo. Esa exposición al riesgo de incumplimiento necesariamente requiere que las organizaciones piensen en administrar ese riesgo. En esa gestión de administración de riesgo nace la necesidad de que las organizaciones tengan evaluaciones de riesgo a la medida. Y ese es uno de los puntos importantes a la hora de construir programas de cumplimiento, y es que no pueden ser estándares. El solo hecho de que una compañía pertenezca a un nicho de negocio distinto requiere que la evaluación del riesgo se haga a la medida. Y es que no todas las organizaciones, si bien tienen una exposición normativa o una exposición que cumplir, no todas manejan el mismo riesgo de incumplimiento, por lo cual es importante que las organizaciones tengan esa medición, evaluación y se mitiguen los riesgos desde el punto de vista de su propio nicho de negocio. Ahora, desde la administración de riesgo, necesariamente empezamos a hablar de estándares y gestiones técnicas para poder administrar ese riesgo inherente de la gestión de los negocios. Por otro lado, y que es absolutamente importante, es el compromiso de la alta gerencia de las organizaciones con la implementación de este tipo de programas, desde los recursos que se asignen para que los programas sean realmente efectivos y no sean simplemente un programa por cumplir una normativa exigente, sino que realmente desde la alta gerencia de las organizaciones exista un compromiso de cultura ética organizacional. Y ese compromiso se traduce en que las organizaciones tengan recursos propios, en que las organizaciones tengan un compromiso de que sus oficiales de cumplimientos o encargados de ser los responsables de monitorear este tipo de programas cuenten con áreas técnicas especializadas. ¿Qué estamos viendo en materia de experiencia de muchas organizaciones? Que este cargo se está supliendo con personas que pueden ser del área jurídica o del área de riesgos, pero que en realidad no están formadas técnicamente para la administración y gestión del riesgo de cumplimiento. Entonces, de los parámetros más importantes, que haya obviamente esa gestión, ese compromiso de la alta gerencia desde estructurar el buen gobierno corporativo y que se traduzca en recursos económicos con el fin de montar áreas que sean especialistas técnicas en este tema y que permitan prevenir que los eventos de riesgo se materialicen al interior de las organizaciones. En materia de cumplimiento penal, tenemos que revisar todas las conductas que se relacionan con este tema, que pasan por protección de datos, por competencia desleal, por fraude y corrupción interna, y los distintos canales que existen dentro de los programas de cumplimiento normativo con el fin de proveer información que sirva para investigación. De allí lo importante, como lo podemos tomar de modelos como el modelo español, que permite que las compañías que hoy por hoy tengan programas de cumplimiento normativo tengan un eximente de responsabilidad dentro de la posibilidad que se ejerza una conducta o que se cometa una conducta al interior de una compañía, está que estos programas sean eficaces, sean efectivos y que las propias compañías puedan advertir incluso antes de la comisión de estas conductas que se están dando situaciones irregulares al interior de las compañías. Así las cosas, podemos, y lo trataremos a lo largo del panel, esta es la estructura hoy por hoy que genera prevención y detección al interior de las organizaciones con relación al cumplimiento normativo y al cumplimiento ético. Muchas gracias, doctora Mercedes. Damos la bienvenida también a los estudiantes de nuestra especialización en Derecho Penal que comienzan ya a integrarse. La doctora Pamela Forero
nos da un saludo a todo el panel. Profesor Julio Ballesteros, ¿qué es un programa de cumplimiento normativo y cómo se diferencia de lo que llamamos compliance? Bienvenido a la Universidad del Rosario, bienvenido al Aula Máxima, bienvenido a Hora Judicial y a Hora Judicial TV. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la persona de Francisco Bernate la organización de un evento tan distinguido. También es un honor para mí, como miembro de la Universidad de Salamanca, estar aquí en la Universidad del Rosario, una universidad hermana a la Universidad de Salamanca. Por tanto, un placer estar dando continuidad a esas largas y históricas relaciones entre ambas instituciones de prestigio. Por lo tanto, creo que es motivo de satisfacción para la comunidad académica la organización de eventos de esta magnitud. También al profesor Francisco Cintura, que es un gran colega y compañero penalista que tiene mucha vinculación con Salamanca. Y desde luego, cómo no sentirme agraciado estando en una mesa con tan destacados juristas que me acompañan. El objeto de mi intervención se centrará un poco también en determinar un poco algunos de los conceptos básicos. Cuando hablamos de compliance es un concepto bastante indeterminado. Compliance es estar en cumplimiento, pero estar en cumplimiento ¿con qué o qué? Entonces, cuando ya acotamos un poquito más el término y vamos al compliance penal, estamos hablando de programas de cumplimiento normativo en materia penal que han cogido mucha fuerza en los últimos años, especialmente para la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la exclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, el compliance penal sería esa suerte de mecanismos de autorregulación que se implementa en la empresa para la gestión de la diligencia debida, ¿no?, la prevención de riesgos penales en una serie de delitos que generan o despiertan responsabilidad. En ese sentido, por ejemplo, el catálogo de delitos que generan responsabilidad penal de las personas jurídicas en España es amplio, es aproximadamente unas 30 figuras penales. Hay otros ordenamientos jurídicos como el chileno que apenas recogen 5, 7, 8 delitos que generan responsabilidad. Entonces, un programa de cumplimiento normativo penal en Chile será un plan de gestión del riesgo orientado a esos 5 o 8 figuras delictivas. Sin embargo, en España sería un catálogo mucho más amplio, por tanto, el compliance penal tendría una mayor extensión. Incluso tenemos ordenamientos, como el ordenamiento jurídico francés, que rige el principio de generalidad, donde todos los delitos son susceptibles de imputación a las personas jurídicas. Por tanto, estaríamos en un escenario en el que el compliance penal en Francia es mucho más extenso, o podría serlo, que en otros ordenamientos jurídicos. De forma conesa, debemos señalar que el compliance es mucho más que simplemente cumplir las normas. Es crear una concienciación, es orientar la empresa a una serie de principios, valores que superan el cumplimiento estricto de la legalidad, sino que podríamos hablar también de la creación de una cultura ética en la empresa, de un modo de trabajo que propicia la honestidad, y en esa medida se atenúan, ¿no?, los componentes criminógenos de la corporación, que es finalmente el objetivo básico del compliance penal. Y también de forma colateral señalar que la composición de los programas de cumplimiento normativo en materia penal no disciernen mucho de lo que se está haciendo, por ejemplo, en el mercado de la competencia, los programas antitrust, o, por ejemplo, lo que me parece un tema muy importante y novedoso, el tema de la prevención de la lesión a los derechos humanos, como por ejemplo la normativa francesa del año 2017, donde las empresas francesas tienen el deber de implementar programas de vigilancia para la no vulneración de los derechos humanos en terceros países. Entonces, aquellas empresas francesas que cumplen una serie de requisitos, por ejemplo, más de 5.000 empleados en el exterior, tienen que tener un plan de vigilancia que simétricamente se compone con los mismos elementos que un plan de cumplimiento normativo, para que en el ejercicio de su diligencia debida no se produzca un menoscabo a los derechos humanos. Lo mismo estaríamos hablando en el escenario penal, que sería la protección, ¿no?, la prevención de la lesión a bienes jurídico-penales. En ese sentido, podemos concluir que los estándares de diligencia de los empresarios se han elevado hasta tal punto que ya no solo tienen que controlar otro tipo de riesgos económicos en la empresa, sino también los riesgos penales, porque son los que generan unos mayores daños reputacionales y, por tanto, un buen administrador, un administrador diligente, una gestión eficiente de la empresa, hoy en día ya exige controlar los riesgos penales. Profesor, muchísimas gracias. Señor Superintendente de Industria y Comercio, doctor Andrés Barreto González,
Cuéntenos cuántas veces ha estado aquí en esta aula máxima, cuándo fue la última vez que vino y qué es un programa de cumplimiento. Es un honor para nosotros recibirlo, darle la bienvenida de parte de nuestra área de Derecho Penal, agradecerle por el apoyo inmenso que usted le da a nuestro proyecto Hora Judicial en Un Rosario Radio. Gracias por oírnos cada viernes o por lo menos por decir que así lo hace. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Bernate, al doctor Cintura y pues obviamente, evidentemente por ser rosarista, pues el honor de estar en esta aula máxima que pocas veces he frecuentado. Creo que la última vez el día que me gradué. Entonces es motivo de regocijo para mi persona estar aquí. Y sí, un saludo a Hora Judicial, programa que no solamente sigo diciendo que sigo, sino que escucho combinando temas jurídicos y sobre todo de buena música. Bueno, el tema de cumplimiento desde mi experiencia profesional ha sido una constante, no solamente en la gestión que tuve previamente como abogado, sino en la que quiero implementar como superintendente. Creo firmemente que el hecho del cumplimiento no puede ser una simple pantomima, como lo han notado mis colegas, sino que tiene que ser realmente un compromiso corporativo profundo. Pero he visto cómo realmente trae unos beneficios en lo que respecta a mí como autoridad única de competencia. Muchos ejercicios de derecho comparado, muchos temas de diferentes jurisdicciones en donde han probado ser efectivos y eficientes para limitar el riesgo, prevenirlo, pero sobre todo si lo vamos a poner en un lenguaje de la dinámica económica o de los mercados, porque creo que también las organizaciones se ahorran mucho en ese desgaste de ser investigados y sancionados. De alguna manera, siempre vamos a estar en ese juego del gato y el ratón desde el punto de vista de la investigación administrativa, de ver si usted quiere implementar una conducta en donde nos vaya a defraudar y o si lo vamos a coger. Creo que en Colombia hay un rompimiento importante desde que se promulgó la última ley de competencia que dota de unas herramientas no solamente desde el punto de vista del derecho sustantivo, sino desde el punto de vista sancionatorio fuertes, y eso no solamente disuade, sino que dota de una gran capacidad de poder perseguir las conductas. Entonces, ¿por qué cumplimiento? Porque no es nada nuevo en el mundo, pero sí es algo nuevo en Colombia. Es decir, estamos acostumbrados al tema meramente procesal y al divorcio o a veces el matrimonio entre lo penal y lo administrativo en lo que tiene que ver con las prácticas restrictivas de la competencia. Porque ha probado ser efectivo como herramienta ex ante y ex post. Ex ante, ¿por qué? Porque usted limita el riesgo jurídico, limita la sanción, pero además de eso crea una cultura corporativa importante de que al final del día las conductas que nosotros perseguimos afectan a todo el mundo. Todo el mundo es consumidor. En eso no se llaman equívocos. Puede que usted no vote, puede que usted no vaya a misa, puede que usted no pague impuestos, pero sí o sí va a ser consumidor. Entonces de allí la importancia de que eso sea fuerte. Y ex post, ¿por qué? Porque lo podemos utilizar de doble vía. Uno, como una sanción más allá de la mera imposición de la multa, que por ahora es la única posibilidad que tenemos. Y dos, porque nos permite seguir un monitoreo respecto de cómo se está comportando usted respecto de la imposición de esa sanción. Entonces, muchas veces las contrapartes en los procesos de competencia alegan que es simplemente un taxímetro de pague y siga con la conducta. Eso lo limitaremos teniendo multas altas, creo que tenemos las más altas de cualquier autoridad administrativa. Pero creo que el hecho de tenerlo también como un mecanismo ex post va a permitir permear en esa cultura corporativa, monitorear continuamente, pero refinar los instrumentos. Este año precisamente la Autoridad de Competencia de los Estados Unidos, que está bifurcada en dos, la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia, reexpidió su guía de cumplimiento. Y allí pues simplemente hace una actualización de cosas que ya conocemos y han mencionado mis colegas. Un programa basado en riesgo, un enfoque preventivo, un enfoque real de compromiso corporativo y un enfoque de monitoreo que limite el riesgo. Hay que dotarlo de capacidad técnica, de capacidad económica y de talento humano que en una organización lo permita. Entonces, en Colombia, ¿qué estamos haciendo para hacerlo una realidad más allá de la mera discusión económica o del derecho comparado? Se está trabajando una guía de cumplimiento, que es una guía construida multisectorialmente por un ente técnico certificador como quien tiene el experticio en esto, la autoridad de competencia, los actores gremiales y las empresas pequeñas y medianas, porque el programa tiene que ser multicomprensivo para diferentes sectores. Nosotros nos quedamos a veces pensando en las grandes corporaciones. Colombia es un país en donde el 80% de las empresas son pequeñas y medianas, entonces también necesitan esto. Pero también me parece un mecanismo menos agresivo y a veces menos torpe que el regulatorio. No hay que caer en esa trampa de que todo tiene que venir por ley. Como lo decía el doctor Cintura, nosotros tenemos unos mecanismos comprensivos amplios en materia legislativa. Otra cosa es que en la práctica se utilicen y disfruten. Entonces, esa construcción de esa guía se está haciendo ¿para qué?
para que no sea impuesta por la autoridad de competencia, que lo podría hacer, para que sea una herramienta adicional al tema regulatorio, que ya existe, pero para que sea un ejercicio que desde la base empieza a permear la cultura corporativa, haciendo entender que esto es importante y después nos dotará de unas herramientas. Por ahora guía, de pronto un día norma técnica y de pronto un día, ahí sí, ley de la República. Pero creo que con lo que tenemos nos bastamos y creo que con lo que queremos implementar podemos impactar fuertemente ex ante y ex post, y ese es de alguna manera el enfoque de cumplimiento que desde el punto de vista de la competencia o del derecho de los mercados podríamos señalar. Muchas gracias, señor superintendente. Gracias por estar aquí nuevamente y le damos la bienvenida al director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad de los Andes, el doctor Ricardo Posada Maya. Ha sido un viejo anhelo de esta facultad, de este programa, de la dirección. Ha sido usted seducido por todos los frentes y se ha resistido estoicamente. Le damos la bienvenida, doctor Ricardo Posada. ¿Qué son los programas de cumplimiento? Muy buenos días a todas y a todos. Es un enorme placer estar con ustedes el día de hoy en esta aula máxima, acompañado por grandes profesores y por el superintendente. Es un honor para mí, como representante de la Universidad de los Andes, compartir algunas ideas con ustedes hoy. Lo primero que habría que decir es que, como afirma el profesor Ballesteros, el término compliance es un término ambiguo. La discusión teórica en relación con su definición es extensísima. Tenemos claro que se trata de un conjunto de normas que gestionan el riesgo, pero para ser un poco más precisos, estamos hablando de la administración de posiciones de riesgos empresariales en dos niveles particularmente distintos. El primero, los riesgos que crean los empleados dentro de las empresas, por una parte, que pueden generar actividades que vulneren derechos de los consumidores, posiciones, y por la otra, como lo veremos, porque además es distinto el compliance penal, actuaciones que generen riesgos para los bienes jurídicos, y por la otra, los riesgos que se generen a partir de la propia actividad empresarial, que es un concepto bastante importante y estructurado, sobre todo cuando se habla de compliance de naturaleza penal. Para nadie tampoco es un secreto la importancia del compliance para optimizar, por una parte, los procesos internos de las empresas a efectos de evitar esos riesgos, pero por la otra, digamos, detectar e impedir las infracciones que se cometan en los dos escenarios que he mencionado. En todo caso, el concepto de compliance habría que acotarlo por una parte, pero también complementarlo por dos conceptos distintos. El primero es el modelo de prevención de riesgos. La doctora Ceballos nos decía que la normativa de compliance tiene que estar determinada por la clase de empresa, y eso tiene que ver justamente con el modelo de prevención que nos va a determinar justamente el ámbito de la organización y la competencia de esa empresa de cara a los riesgos creados. Y ese modelo de prevención de riesgos naturalmente tiene un conjunto de elementos. Por ejemplo, debe generar mapas de riesgos y contingencias que anticipen estas estructuras frente a la sociedad. Tiene que evaluar estructuralmente la empresa, no solo en términos técnicos de organización, sino también en relación con su personal, en relación con sus prácticas comunicacionales, en relación, y esto es bien importante, por ejemplo, para mí en materia de seguridad digital, etcétera. Tiene que clasificar los riesgos de cara al modelo de negocios y, desde luego, tiene que generar políticas de funcionamiento y de control. A ello habría que agregar otro elemento que no es el modelo, sino el sistema de gestión de cumplimiento de la normativa que regula estas estructuras, y que está, como lo han dicho casi todos los ponentes en esta línea, pues modelos de prevención, de control y de revisión de la arquitectura empresarial, los modelos de formación del personal de trabajo, la valoración, el control de las actividades, todo lo que tiene que ver con los módulos de supervisión y de control por parte de las entidades superiores de la empresa de cara a la gestión del modelo de negocios, todos los modelos de organización, cómo funciona, cómo se divide y cómo en general se estructura la empresa, y todo lo que tiene que ver con las normas administrativas de control y de calidad de los productos. Así que, independientemente, digamos, de la complejidad que supone este tipo de conceptualizaciones, es una realidad la importancia para la buena operatividad de los distintos sectores. El compliance, al final de cuentas, a mi juicio, es el resultado de la supraindividualización de los riesgos. Hace 40 años los riesgos en materia social eran otros. Hoy tenemos riesgos en todos los frentes, no solo riesgos derivados de la actuación de personas, sino fundamentalmente derivados
de la actividad empresarial, riesgos complejos en el ámbito ambiental, riesgos complejos, como lo decía el profesor Cintura, en el ámbito informático, riesgos complejos que afectan y que son esencialmente descentralizados, porque no están dependiendo fundamentalmente de las personas, sino de terceros, en muchos casos respondiendo a intereses particulares muy complejos. En todo caso, la tensión que vivimos hoy es una tensión de naturaleza política. Está entre la regulación y la protección de las personas, por una parte, y por la otra, en la regulación del sector real, porque cualquier regulación puede tener un impacto importante en la actividad empresarial de un país y eso puede afectar, digamos, todas las estructuras sociales. Sin embargo, a pesar de la indefinición del concepto y de las estructuras, lo que sí es cierto es que tenemos que trabajar arduamente en esta materia, sobre todo en los temas en los que tenemos una gran carencia de normativa. En particular, por ejemplo, el tema de seguridad digital es uno de los más complejos y es un llamado también muy importante porque si las empresas, sobre todo las pymes en Colombia, no empiezan a definir, digamos, sus actividades empresariales a través de la seguridad de la información y la seguridad comunicacional, vamos a tener a futuro grandes problemas, no solamente en términos de protección del consumidor y de las personas, sino en términos como sociedad y nuestra relación con otros estados. Gracias. Gracias, doctor Ricardo Posada. Nuevamente bienvenido a esta aula máxima. Doctor Francisco Cintura, director del área de Derecho Penal y del Observatorio de Lavado de Activos. Nos dice María Camila en @mcsarriap que el proyecto de ley 117 que trata de la responsabilidad penal de las personas jurídicas propone sanciones a sociedades similares a las que hoy en día las superintendencias implementan. ¿Cuál sería entonces la diferencia de aplicar esa ley? Doctor Cintura, bienvenido a Un Rosario Radio, a Hora Judicial TV y por supuesto a nuestro área de Derecho Penal. Muchas gracias. Pues la verdad yo no iba a intervenir porque había hecho la introducción, pero voy a hacer una acotación sobre esa pregunta simplemente. Y es que pues el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta tanto no se superen los problemas que existen desde el punto de vista teórico en relación con dos aspectos que son acción y culpabilidad, mientras no haya una teoría dogmática sobre acción y culpabilidad de las personas jurídicas, pues no podrá realmente materializarse en una disposición normativa distinta a la que hicieron en España y es de hecho, de facto, asegurar la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero sin ninguna arquitectura teórica sobre esa responsabilidad. Pienso entonces que hasta que ese escenario no esté resuelto, desde el punto de vista administrativo será necesario continuar con las sanciones que son condignas a la naturaleza ficta de la persona, es decir, con las sanciones relacionadas con aspectos pecuniarios o con la suspensión o cancelación de su personería jurídica o, en fin, sanciones que son condignas a esa naturaleza ficticia de la persona moral, pero no habrá realmente una dogmática penal sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es mejor desarrollar esa teoría y después sí conceptualizar a través de un conjunto normativo, no como se propone en ese proyecto de ley, y ese fue nuestro planteamiento al superintendente de sociedades en la época, quien ha sido el promotor un poco de esa ley de responsabilidad penal de persona jurídica. Muchas gracias, señor director, y muchísimas gracias a María Camila por estar participando en este evento. No olviden que pueden enviarnos su pregunta para los panelistas utilizando el hashtag Hora Judicial UR. Gracias igualmente a nuestra universidad que nos apoya con la difusión de este evento. No olviden que pueden verlo a través de YouTube en Hora Judicial TV o oírlo a través de nuestro portal urrosarioradio.co. Doctora Luz Mercedes Ceballos, en su criterio, ¿qué relación existe entre tener un programa de cumplimiento y la responsabilidad empresarial? Muchas gracias. Bueno, tener un programa de cumplimiento permite que las organizaciones puedan tener mejores relacionamientos en los nichos de mercado. Es decir, si bien es cierto, esto tiene un componente regulatorio cuando se emite una ley que exige para cierto nicho o para cierto conglomerado que tenga un programa de cumplimiento, como para quienes no, los mercados por sí solos se autorregulan. Y el hecho de tener estándares internacionales que permitan que las relaciones entre los pares
o las contrapartes estén basadas en la confianza, esta derivada desde el punto de vista del cumplimiento, y que las organizaciones tengan claro disposiciones de transparencia, de control, de autorregulación, de investigación interna, hace obviamente para las organizaciones mejores y fomenta mejores relaciones desde el punto de vista comercial. Luego, desde el tema de la responsabilidad, es absolutamente relacionado con el fin de tener compromiso desde ese riesgo inherente que existe de incumplimiento, que el hecho de tener un programa de cumplimiento se asume como una voluntad de no cometer actuaciones delictivas. Y es así como algunas latitudes lo han tenido en cuenta, y de allí se ha derivado el eximente de responsabilidad o atenuación o posibilidades de negociación dentro de las conductas penales. Luego, más allá de tener un componente de autorregulación y gestión de los negocios, también hace parte de la responsabilidad preventiva, tenida en cuenta como la posibilidad de prevenir los actos delictivos cometidos al interior de las organizaciones. ¿Cómo se hacen y a través de qué gestiones? Investigaciones internas. Es decir, y esa es una de las propuestas importantes dentro de los programas de cumplimiento normativo, y es que dentro de sus gestiones o estructuras de compliance existan posibilidades de gestionar investigaciones internas con la debida o con el debido conocimiento. La auditoría forense es hoy una disciplina interdisciplinaria que permite que este tipo de investigaciones internas se realicen llevando los protocolos debidos, teniendo en cuenta que estamos hablando de presuntas conductas punibles cometidas al interior de las organizaciones. Es importante que esas investigaciones que se realizan al interior de las organizaciones cumplan con los protocolos técnicos, como por ejemplo la cadena de custodia. Hablando de temas como ciberseguridad, que lo planteó el doctor Cinture, también el doctor Posada en sus comentarios, es importante que este tipo de investigación, cuando tenga evidencia digital dentro de las investigaciones que se realicen, cumplan con los protocolos establecidos con el fin de llevar y gestionar de primera mano estas evidencias que posteriormente serán puestas a consideración en un proceso judicial. Entonces, de allí la responsabilidad importante de que las organizaciones conozcan los protocolos técnicos para llevar a cabo esas investigaciones al interior de las organizaciones. Muchas gracias, doctora Ceballos. El doctor Francisco Cintura decía, profesor Ballesteros, que ve un poco complicado el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva teórica. La pregunta para usted, profesor, es: en España la responsabilidad penal de la persona jurídica existe hace 9 años. Primero, ¿cómo la han implementado? Segundo, ¿aplica para todos los delitos, solo para alguno? Tercero, ¿hay algún fallo que usted pueda recomendarle a nuestra audiencia donde ya se haya aplicado este modelo? Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar debo ya señalar de inicio que yo me muestro muy partidario a favor de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por una cuestión, que es la evidencia física. O sea, no cabe ninguna duda de que las empresas hoy están implicadas en grandes casos que provocan la lesión a bienes jurídicos. O sea, si nos encontramos en un caso como el caso Odebrecht, no cabe ninguna duda de que esa es una empresa que ha llevado a cabo comportamientos criminales que ha deteriorado ya no solo los bienes jurídicos, sino la democracia prácticamente de un continente. Me parece que la respuesta administrativa quedaría muy por debajo de lo que es esperable en casos de esa magnitud. Respecto a la pregunta que me formulas, debo señalar que en España la doctrina más importante ha venido desarrollando los conceptos de defecto de organización, culpabilidad corporativa, por ejemplo, los planteamientos de la profesora Zúñiga Rodríguez, el profesor Nieto Martín, o también, por ejemplo, pues los estudios clásicos también de Tiedemann o del profesor Gómez Jara. O sea, en cuanto a la literatura académica, sí que se habla ya de un contenido que puede tener el defecto de organización o la culpabilidad corporativa, bien sea en modelos de que la cultura criminógena de la empresa puede ser la culpabilidad, o en otros modelos como el profesor Adán Nieto, que habla de un sistema de ofensas y defensas, o en mi caso, que me muestro partidario de un sistema de injusto de organización que contemple el defecto sobre los mecanismos preventivos de la empresa, y un modelo de culpabilidad corporativa
en el que se recojan los defectos sobre los modelos reactivos de control y supervisión. Como señala muy acertadamente el superintendente, este es un tema del compliance que tiene que ver con las medidas ex ante y ex post. Por tanto, una buena empresa es aquella que sabe mitigar los riesgos, pero también una buena empresa es aquella que cuando se materialicen los riesgos sabe reaccionar. Entonces, por eso digo que tiene ese componente ex antes y ex post. Respecto de los casos más destacados en España, si bien es cierto que la responsabilidad de las personas jurídicas se implementó en el año 2010, tardó bastante en rodar a nivel jurisprudencial este tipo de responsabilidad. Ya bien entrado el 2015 fue que empezamos a tener sentencias en esta materia. Fíjense como anécdota que cuando todo el mundo pensábamos que la responsabilidad de las personas jurídicas estaría orientada sobre todo a delitos económicos, tributarios, la primera sentencia del Tribunal Supremo Español fue en materia de tráfico de drogas. Era una empresa que importaba mercancía pesada de Venezuela y dentro de la mercancía pesada venía droga, venía cocaína. Por tanto, creo que es importante que tener un catálogo extenso de delitos que genere la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y así lo están entendiendo también los ordenamientos jurídicos más avanzados del mundo, el caso de los Estados Unidos, el caso de Francia. Hoy en día, los países que no tienen la responsabilidad penal de las personas jurídicas son minoritarios, hay que decirlo, España, Portugal, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Suiza. Prácticamente todos los países tienen esta responsabilidad y, por tanto, es importante que no se creen condiciones de foro shopping, es decir, que las empresas vengan a delinquir a los países donde no tengan un sistema judicial fuerte de represión penal a las personas jurídicas, porque entonces en sus modelos de precarización, en sus modelos de producción, atenuando costes, se pueden generar riesgos para los bienes jurídicos y como eso no lo queremos, hay que poner el énfasis en las formas delincuenciales actuales. Y hoy las sociedades son eminentemente organizadas. Hoy ya no estamos hablando del bandolero, como señalaba Jiménez de Asúa ya en el año 1933, que sale al monte con su caballo y su trabuco a asaltar a los viandantes. Hoy en día estamos en una delincuencia económica, organizada, estructural, de componente socioeconómico y, por tanto, una política criminal actual debe reconocer al delincuente de cuello blanco y debe de reconocer a las estructuras organizacionales, a las empresas, como sujetos penalmente responsables. Bueno, y señalando una pincelada por las palabras de Bernate, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona, en el caso de España, está condenado por un delito contra la hacienda pública en el fichaje del jugador brasileño Neymar. El Barcelona no pagó los impuestos sobre aproximadamente 60 millones de euros, dijo que había valido 50 millones, realmente valió 110 millones de euros y no pagó esa diferencia. El Barcelona se declaró culpable en el proceso penal contra él por la hacienda pública y lo primero que hizo fue implementar un programa de cumplimiento normativo para conseguir la atenuación de la implementación del programa de cumplimiento antes de la apertura del juicio oral. Entonces, en un escenario ya real, no en el mundo académico, que siempre nos gusta a los académicos estar ahí en el sexo de los ángeles, del bien jurídico, el dolo, todas estas cosas, a nivel práctico ya los programas de cumplimiento están teniendo operatividad en los tribunales. Muchas gracias, profesor. Queremos agradecer la asistencia de ámbito jurídico que nos acompaña en la cobertura de este evento, agradecerles a todas las personas que se incorporan aquí a nuestro evento y que se conectan a través de Rosario Radio y a través de Hora Judicial TV. Agradecemos a nuestros compañeros aquí de la Universidad del Rosario que nos ayudan a cubrir el evento a través del portal de Facebook, que los invitamos a seguir en Jurisprudencia UR y a través de Twitter en @urosario. Le damos las gracias al doctor Andrés Barreto y le preguntamos, de las exposiciones ha quedado claro que en Colombia lo que tiene que ver con cumplimiento normativo pareciera que es buenas prácticas, más no es un tema de legalidad. Desde su postura como académico y como superintendente, doctor Barreto, ¿cuál puede ser el mecanismo para que el empresariado se convenza de las bondades de tener un programa de cumplimiento, de el aporte que puede significar para la cultura de la legalidad y cómo podría usted extender esta cultura de la prevención de los riesgos que han señalado los doctores Posada y Cintura en materia de manejo de información, en materia de protección de datos y uno sobre el que poco se ha hablado, de seguridad alimentaria también? Gracias, señor superintendente. Gracias, doctor Bernate. Es un tema que es precisamente
sustancial a la superintendencia, porque además de ser la autoridad única de competencia, única de consumidor, también la es de protección de datos. Y es un tema que no estaba muy explotado, digamos, desde el punto de vista operativo de la superintendencia. Pero volviendo a su pregunta y recogiendo las reflexiones de mis compañeros en el panel, básicamente la invitación que uno podría hacer desde el punto de vista real y de la práctica es que en situaciones en donde hay una conexión entre las conductas desde el punto de vista administrativo y el punto de vista penal, en la práctica colombiana, la sanción administrativa, la investigación administrativa ha sido más eficiente y ha sido, digamos, mucho más efectiva. Y voy a poner un solo ejemplo de un delito y pues aquí me meto en calzas prietas con los maestros de penal, el tipo penal de colusión. Duramos un año discutiendo si era mejor borrarlo del Código Penal y que siguiera siendo un tema administrativo y una sanción, digamos, desde el punto de vista de una práctica restrictiva de la competencia, porque obviamente nos gusta mucho escudriñar el derecho comparado y el derecho internacional, pero hay que tener cuidado con dos temas. El primero, que no todos los regímenes jurídicos tienen la configuración de derecho administrativo que tiene, por ejemplo, esta jurisdicción. Tan es así que, por ejemplo, la guía de cumplimiento o la persecución de las prácticas restrictivas en jurisdicciones como Estados Unidos, por eso tienen un fuerte componente penal, incluso en donde la infracción administrativa puede ir en contravía de la infracción penal o los dos procesos pueden arrojar resultados absolutamente diferentes. Segundo, porque en Colombia el estándar penal será muy superior en el tema garantista al estándar administrativo y eso nos va a presentar grandes problemas, no solamente probatorios, sino de poder conducir las investigaciones como tal. Y el tercero, el hecho de que existen muchos instrumentos internacionales que nos toca empezar a adecuar internamente. Es así como el doctor Cintura sí hace catálogo y ahora se nos viene un catálogo más grande de cara al ingreso de la OCDE. Pero tiene razón el doctor, ¿en qué sentido? Pues obviamente el mejor estándar internacional, y para ponerlo en un lenguaje de OCDE, que es a lo que aspira este Estado y en donde esta autoridad se sienta en el Comité de Competencia y de Consumidor, pues es llegar un día a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero yo ahí sí un poco con la irresponsabilidad académica, si me lo permiten, temo mucho de ese ejercicio en Colombia. ¿Por qué? Por el desborde de la justicia penal en ese respecto, por el divorcio entre el sistema del derecho administrativo y el derecho anglosajón, que es donde a veces estamos copiando el modelo. Y tercero, porque en la práctica me llama la atención el deber de declarar, la responsabilidad del administrador de la empresa, la posibilidad de coordinar simultáneamente las defensas, el hecho de que se empiece a alegar el secreto profesional como un eximiente y vamos a entrar en un pantano en donde no vamos a salir y el derecho administrativo o las autoridades administrativas ya lo han podido ir allanando. Sin embargo, ¿cuál sería mi mensaje? Porque siempre es mi invitación a la prevención general. Una, pues la mayor invitación es precisamente para que el empresariado, el sector real, los mercados entiendan que si no implementan adecuadamente unas guías de cumplimiento por ahora voluntarias y de derecho flexible, que si no se allanan al cumplimiento normativo de lo que ya existe en prácticas restrictivas de la competencia y en otros tipos como el de colusión que acabamos de mencionar, pues indefectiblemente la respuesta general del legislativo o del constituyente primario será un proyecto de ley de cara a la responsabilidad penal corporativa. Entonces yo por eso digo, no hay que caer a veces en la trampa regulatoria porque también podemos hacer una suerte de sandboxes en estos temas, los que no entendemos. El doctor Cintura hablaba de un tema de total relevancia y actualidad. Los criptoactivos, la ciberdelincuencia, sería una torpeza regular algo por vía de ley que hasta ahora estamos entendiendo como fenómeno de mercado y como práctica. Entonces yo también invito un poco a que vayamos en el paso a paso. Antes de entrar de frente en un tema de responsabilidad penal corporativa, que seguramente un día vamos a llegar allá, creo que primero tenemos que ir decantando en un aprendizaje de la arenera qué ha sido efectivo y qué no. La conducta administrativa versus la penal, la investigación administrativa versus la penal. ¿Qué ha dado mejores resultados? ¿En qué hay vacíos y en qué nos podemos fortalecer? La capacidad disuasoria de las multas, la efectividad y la celeridad de las investigaciones y no empantanar un aparato penal o no sobrecargar lo que ya ciertamente pues obviamente tiene sus afugias y se debe ocupar de tutelar otros bienes jurídicos de mayor envergadura si se quiere. Entonces yo no soy enemigo per se de esos ejercicios, pero creo que en el momento actual, pero también creo que ya desde la perspectiva práctica y un poco
desnudándose pues de ese a veces interés que uno tiene académico de investigar esto y de tratarle de aplicación total a las convenciones internacionales buscando criminalizar las conductas, yo invitaría un poco a tomar un paso a paso y por eso he querido ofrecer un mecanismo. La guía, el autocumplimiento, la prevención, sin que por esa vía vayamos a edulcorar lo que ya tenemos de fuerte capacidad sancionatoria. No es una invitación a que hagan una pantomima, ni que para que no ser investigado penalmente, entonces digan, acépteme como pasa en los procesos de competencia de garantía, que voy a implementar un programa de cumplimiento. ¿Y qué es eso? Que voy a pagar un diplomado de cumplimiento y voy a nombrar un oficial de cumplimiento. No, es un compromiso mayor. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mayor prevención general que yo le mandaría al sector corporativo es ese. Si no se autorregulan, si no cumplen con el estándar de legalidad, lo que va a seguir es una ley de la República en donde se les penalicen las conductas y eso ya sale de mi órbita de competencia. Muchas gracias, señor superintendente. Doctor Ricardo Posada. Nos preguntan si en su criterio, doctor Posada, el estado actual del derecho penal colombiano, como lo decía el doctor Francisco Cintura, no están dadas las condiciones para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y segundo, en su criterio, doctor Ricardo Posada, nos pregunta Daniel Jaimes, ¿hay alguna relación entre los modelos de compliance y la imputación objetiva? Bueno, muchas gracias. Digamos, las dos preguntas son dos preguntas complejas y extensas ambas. Comenzaría diciendo lo siguiente. Digamos que en las intervenciones anteriores ha quedado muy bien plasmada la dicotomía que existe en los niveles de análisis en materia de responsabilidad de personas jurídicas, tanto administrativa como penal, que son fenómenos que pertenecen al mismo ius puniendi. Y uno es el plano de naturaleza teórica y el otro es el plano de aplicación o de implementación de la responsabilidad. Son dos planos distintos que se suelen confundir a menudo. En el ámbito de la pura teoría de la responsabilidad, el principal error que hemos tenido como penalistas es tratar de desarrollar la teoría de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a partir de la teoría diseñada para los seres humanos. Siempre he sido amigo de teorías del delito diferenciales para distintos tipos de responsabilidad. Por eso las grandes objeciones en materia teórica para responsabilidad penal de personas jurídicas son la acción, el dolo y la culpabilidad. En Europa, desde luego, y en América Latina hay progresos importantísimos en materia de un modelo de responsabilidad autónomo, como por ejemplo el que planteaba el profesor Ballesteros, y eso ha generado, digamos, una serie de avances que hoy en día pues, nos permitirían decir que teóricamente no hay problema, en términos de teoría del derecho. El otro es el concepto de implementación, y en eso estoy de acuerdo con el profesor Cintura y con el profesor Barreto, en el sentido de que habría que superar una justificación compleja en materia de subsidiariedad. ¿Por qué tenemos que llegar al derecho penal cuando el derecho administrativo sancionador, que también es parte del ius puniendi, en el caso concreto está de alguna manera siendo satisfactorio, por lo menos mucho más satisfactorio que el derecho penal para resolver y para proteger los derechos en general de los consumidores, del mercado y de las personas? El complejo tema nos lleva a una estructura y es el hecho de tener que revisar adecuadamente los modelos que están creando en el derecho administrativo en este momento. Porque lo que sí no parece aceptable es que, y ya la experiencia teórica penal lo ha demostrado, se asuman en lo administrativo también sistemas de responsabilidad vicarial de las personas jurídicas a modo de responsabilidad objetiva, sin tener en cuenta principios de naturaleza irrenunciable, en términos constitucionales y en términos penales. Así que la responsabilidad, en términos teóricos, le puede servir para un mejor desarrollo a las autoridades administrativas en materia de los actos de implementación. Eso también tiene otro nivel y es adecuar bien, por ejemplo, en las agendas o lo que está haciendo la superintendencia, los testes de control sobre los programas de cumplimiento, que son clave, porque no podemos generar, como decía la doctora Ceballos, programas de cumplimiento de papel y eso tendrá que ver con la influencia que tenga, en el caso concreto, el compliance en el ámbito de la responsabilidad penal. Entonces, de entrada no soy amigo de la responsabilidad penal, puedo ser amigo de la responsabilidad en general, sobre todo administrativa de la persona jurídica en este momento, y creo que necesitamos más discusión teórica y práctica a nivel nacional para llegar a ese punto de responsabilidad. Asociado a ello hay un tema, si me permiten los organizadores, complejo, y es el tema de la legalidad. Hay un problema y es que no legalidad o regular legalmente no significa en todo caso intervención jurídico-penal. Digamos que hay un problema que habría que discutir, pero lo que sí es cierto es que si vamos a hablar en algún momento de responsabilidad
penal o administrativa de las personas jurídicas, a mi juicio los programas de cumplimiento sí necesariamente tendrían que ser implementados por obligación legal en Colombia por una razón, principio de legalidad. Porque de todas maneras estamos hablando de responsabilidad por omisión en el cumplimiento de elementos en el propio ámbito de dominio de las empresas que requieren certificar el deber de garante del empresario, y eso solo se satisface a través de la ley. En consecuencia, si queremos, por lo menos en el ámbito de la responsabilidad, cumplir claramente con el principio de legalidad y no tener problemas a futuro, yo creo que desde ya todos los empresarios deberían estar pensando en programas de cumplimiento adecuados. Y esto me permite hacer, digamos, una reflexión en relación con la última pregunta: responsabilidad penal, compliance e imputación objetiva. Clarísimo, digamos, el compliance es la fase negativa de la imputación objetiva, en términos generales. Y esta es una postura que, por ejemplo, que en América Latina ha esgrimido muy bien Caro en el Perú. De alguna manera, que es uno de los grandes expertos en ese tema, de alguna manera lo que se ha dicho es, mire, la importancia está en el riesgo permitido. ¿Qué es lo que le podemos permitir a los empresarios y qué no podemos permitir en la gestión de la actividad empresarial en Colombia, según el sector, el modelo de negocio y las estructuras? Por manera que sí, la legalidad nos lleva a la responsabilidad, y si entramos en responsabilidad, entramos en el ámbito de la imputación objetiva, no en el ámbito de la culpabilidad. Creo que esa es una postura equivocada en este momento, porque tendríamos que tener una culpabilidad distinta a la de las personas naturales. Y adicionalmente, no solamente eso, sino determinar los riesgos que estarían prohibidos en el ámbito del derecho penal a partir de la protección de bienes jurídicos, la clase de delito, el listado de delitos que queremos estructurar en estos ámbitos, y sobre todo, ojo, responsabilidad dependiendo de a quién queremos hacer responsables, si son los directivos, si son los miembros que dependen de los directivos, y las condiciones para hacerlos responsables en cada caso. Así que el trabajo que tenemos por delante es enorme en materia no solamente de imputación objetiva y responsabilidad. Dicho esto, yo creo que la imputación objetiva tendría que empezar a expandirse por fuera del derecho penal. Y no solamente al derecho penal, sino al derecho administrativo y al derecho civil, y empezar a reevaluar modelos de causalidad que yo creo que en este momento ya están vetustos para la imputación de responsabilidad, con los límites y con las diferencias teóricas que todos tenemos, por supuesto, en este tema. Muchas gracias, doctor Posada. Doctor Cintura, nos preguntan, y atendiendo que nos acompañan los miembros del semillero de investigación, Carlos Eduardo Mejía Escobar, perteneciente al grupo de investigación Carlos Lozano y Lozano, calificado como A, en categoría A por Colciencias en esta anualidad. ¿Cuáles pueden ser los cambios en la forma de ejercer la profesión de nuestros estudiantes, de los estudiantes de la especialización? ¿Cuáles son los retos y los desafíos para el abogado particular o el abogado privado que supone esta cultura del compliance y de los programas de cumplimiento? Pues en mi opinión el primer reto es naturalmente salirse de la formación estrictamente en derecho penal. El penalista que se dedica a asesorar en temas corporativos tiene que naturalmente tener otras disciplinas de las cuales también valerse, particularmente del derecho a la empresa o del derecho financiero o del derecho comercial. Hoy por hoy los ámbitos de participación en el mercado laboral desde el punto de vista de la actividad del penalista ya no son los tradicionales. Esto ya implica un conocimiento diferente, una participación diferente, una actividad diferente y una manera de hacer las cosas diferente. Por eso es tan importante tener especialidades diferentes a las del derecho penal, maestrías diferentes a las del derecho penal, porque la interdisciplinariedad, incorporando el derecho comercial o el derecho financiero, incluso el derecho del trabajo, son necesarias. Hoy por hoy, la extensión y la forma como las autoridades de investigación están yendo hacia la investigación de las finanzas criminales, por ejemplo, ha hecho que el penalista tenga que extender su conocimiento a otras actividades, al derecho tributario, por ejemplo, con todo el tema del nuevo delito de defraudación tributaria o la omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes o los fraudes contables, en el derecho penal de los derechos de autor,
en el derecho penal de la protección de las marcas, en el derecho penal de las relaciones laborales, en donde hoy precisamente con la creación de estas nuevas unidades de fiscalías de persecución de delitos sindicales y demás han incorporado también todos los temas asociados a la limitación al derecho de asociación sindical, todo el tema del derecho penal financiero con los delitos de operaciones no autorizadas con accionistas, captación masiva y habitual de dineros del público, absorción interfinanciera con recursos captados sin autorización legal, la manipulación de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios. Todo el tema del cibercrimen y la ciberseguridad, eso implica un conocimiento más allá, por supuesto, del derecho penal. Ese es un primer ámbito clarísimo que debemos entender para la formación precisamente de los abogados que quieren tender hacia la especialidad del derecho penal. Y precisamente por esas razones que en esta universidad nos hemos preocupado un poco por integrar en la práctica una tendencia hacia el derecho penal corporativo o derecho penal económico. Entonces, ese es un primer aspecto, una formación interdisciplinaria. Y un segundo aspecto es evidentemente el de la ética, la formación ética en la profesión de abogado, o la autorregulación en esa materia, porque los abogados tampoco estamos ajenos al tema de la prevención del lavado de activos, al punto que la legislación normativa preventiva administrativa sí exige de alguna manera mirar el origen de los fondos con los cuales se cancelan los honorarios de los abogados para que estos estén exentos de cualquier mácula. Pero eso implica tener también un criterio apropiado desde el punto de vista ético, y aquí en esta casa cultivamos obviamente la ética profesional, un criterio ético en la recepción de los propios casos y de las consultorías y de las asesorías que se reciben, sobre todo en materia de derecho penal corporativo, para no quedar maculados por el origen de los fondos con los cuales se cancelan esos honorarios, entre otros aspectos. Muchas gracias, profesor. Agradecemos a todas las personas que se siguen conectando con nosotros. Daniel Tobada nos saluda y queremos preguntarle o transmitirle, doctora Ceballos, una pregunta que nos realizan aquí con el hashtag ComplianceUR. Nos preguntan, ¿cuáles son, nos pregunta Diego Beltrán Ávila, cómo las pequeñas empresas pueden empezar a crear estatutos de cumplimiento para evitar sanciones pecuniarias por parte de las superintendencias o los entes de control? ¿Cuáles pueden ser esos parámetros que sirvan de guía para adoptar esos programas de cumplimiento para las pequeñas empresas? Gracias a Diego Beltrán Ávila. Bueno, lo primero es señalar, tal y como lo han dicho los compañeros de panel, que en Colombia existe una mayoritaria composición de sociedades pequeñas y medianas. Luego, y también en la línea de lo que nos espera en términos de responsabilidad penal de persona jurídica, pues es importante que las compañías estén implementando este tipo de programas, todos ellos basados en normas técnicas como la ISO 19601, que es aquella que está indicada para los temas de cumplimiento penal. Las pequeñas compañías pueden con sus propios recursos implementar programas a su medida sin necesidad de tener grandes costos de infraestructura. Esta norma técnica de esta ISO, que es una norma técnica específica que señala los elementos mínimos que debe contener ese programa de cumplimiento, inicia porque exista una política clara de la organización respecto a la prevención del riesgo penal. El análisis de riesgo dedicado a la organización específicamente, derivado ¿de qué? Del análisis de sus propios procesos internos, del nivel de madurez que tengan las compañías a nivel tecnológico de procedimientos, el nivel de madurez en procesos de control, autogestión, auditoría, que hace parte también del control efectivo de esa implementación de los programas, y efectivamente tener unos canales éticos o líneas éticas por los cuales los grupos de interés, quienes son clientes, proveedores, empleados, contratistas, puedan manifestar o puedan denunciar
irregularidades que sean de conocimiento de las organizaciones. Este tipo de canales éticos no requieren una infraestructura grandísima. Hay que desmitificar esta situación. Es probable con un solo correo electrónico dedicado a canal de denuncias que por allí se gestionen estas denuncias y que puedan ser investigadas. Eso sí, de acuerdo a la norma técnica, es importante que las investigaciones que lleguen de este tipo de denuncias de las partes de los grupos de interés sean evaluadas y abordadas por un tercero independiente que garantice que todas aquellas conductas o presuntas irregularidades que se den al interior de una organización sean investigadas efectivamente bajo los parámetros técnicos establecidos y con protocolos señalados para esto, y sobre todo que no se guarden debajo de la mesa. Teniendo estos puntos, las compañías hoy por hoy pueden dar ese inicio y no requieren de una gran infraestructura. Muchísimas gracias, doctora Mercedes, y nuevamente muchísimas gracias a Diego Beltrán Ávila por acompañarnos. Profesor Julio Ballesteros, en su criterio, a partir de lo que comentaba el doctor Ricardo Posada, ¿es diferente la investigación penal en un proceso contra una persona jurídica a la investigación penal de una persona natural? Bueno, lo primero que voy a señalar es una de las deficiencias que tuvimos en España. Cuando implementamos en 2010 la responsabilidad penal de las personas jurídicas, nos olvidamos del lado procesal. Las medidas procesales se incorporaron al código en 2011 y además fueron una regulación bastante superficial o bastante limitada, con lo cual hemos de decir que cuando uno da los pasos para implementar este tipo de responsabilidad, debe hacerlo de una forma integral, ¿no? Porque, como vemos, en España tuvimos ese defecto en la incorporación. Efectivamente, y lo señalaba el profesor Posada también, el problema de los académicos ha venido al intentar generar una responsabilidad corporativa equivalente al de las personas físicas, intentando forzar los conceptos tradicionales. Eso mismo también supone que la investigación a las personas jurídicas tenemos que manejar otros estándares. O sea, si lo que va a fundamentar la responsabilidad penal de las personas jurídicas es un modelo de autorresponsabilidad, es decir, el defecto de organización de la persona jurídica, entonces vamos a tener que tener especialistas que lleven a cabo la investigación contra las corporaciones que estén familiarizados con normativa como la ISO 37001 anticorrupción, como la UNE 19600, porque la gestión negligente de los riesgos, es decir, que se han superado los niveles de riesgo permitidos, es lo que va a fundamentar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Por tanto, a nivel procesal, eso va a requerir también de elementos probatorios, pruebas periciales, por ejemplo, análisis de cultura organizacional. Es decir, es un cambio de paradigma también para los policías y para los jueces. Ya no estamos solo ante casos de robacelulares y ya sabemos donde los nexos causales están muy claros, donde A mata B y todos lo sabemos. Aquí estamos hablando de defectos estructurales de organización que en muchos casos se prolongan en el tiempo. Por tanto, la acreditación, el proceso penal de los defectos de organización va a requerir equipos interdisciplinares. O sea, quienes quieren entender bien la delincuencia corporativa saben que no pueden hacerlo solo desde el ámbito del derecho penal. Requiere de la sociología de las organizaciones, requiere de la psicología social, etcétera, y especialmente de la criminología, porque son mecanismos, por así decirlo, de atenuación de las oportunidades delictivas. Lo que, en todo caso, estoy de acuerdo con el profesor Posada es que no podemos implementar la responsabilidad de personas jurídicas desde un modelo vicarial. Es decir, donde lo único que fundamenta la responsabilidad es que un hecho criminal de una persona física se va a atribuir a la persona jurídica. Eso, a nivel procesal, también sería mucho más cómodo para el Ministerio Público, porque entonces, acreditando únicamente que ha habido un hecho delictivo de una persona física, ya tendría automáticamente, de forma objetiva, que es penalmente inconstitucional esto, la responsabilidad objetiva, tendríamos a la persona jurídica prácticamente atada de pies y manos en su defensa corporativa. Efectivamente, queremos un proceso penal contra las personas jurídicas, pero también en el marco de un proceso que permita a las personas jurídicas defenderse con todas las garantías. Entonces, la acomodación del derecho procesal y, sobre todo, la regulación de quién representa a la persona jurídica en el juicio, si puede haber incompatibilidades entre el representante de la persona jurídica, cuando luego, a lo mejor, el juez llama como testigo
al que va a ser el representante, y entonces entramos en contradicción porque el testigo tiene el deber de decir la verdad, pero el representante podría guardar silencio, etcétera. Tenemos que ver, porque eso es muy importante, sobre todo desde la perspectiva del oficial de cumplimiento. A lo mejor la persona jurídica quiere nombrar representante en el proceso al oficial de cumplimiento. Si luego el juez te llama al oficial de cumplimiento como testigo, te está privando de la posibilidad de que represente la persona que más sabe sobre la gestión de riesgos de la empresa, te lo está quitando como representante. Por tanto, habría que regular ese tipo de situaciones para que desde el punto de vista procesal las personas jurídicas no sufrieran un atropello. Y por último, también, saliéndome un poquito de la pregunta, me gustaría incidir en una cosa. Si bien es cierto que en Colombia no tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, bien cierto es que la ley de prácticas corruptas de Estados Unidos y del Reino Unido tiene carácter extraterritorial. Y aquí hay muchas empresas que tienen cualquier tipo de relación con Estados Unidos. Y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se declara competente, así sea porque hay clientes, porque hay un servidor en común, etcétera. Quiero decir con ello que el compliance penal en las empresas colombianas ya debería estar más extendido en la medida de que se mantienen relaciones económicas con países que sí tienen este tipo de responsabilidad y que hoy día ya están bajo el riesgo de ser procesadas en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Muchas gracias, profesor. Señor superintendente, la doctora Ceballos nos decía que, de acuerdo a su experiencia y a su conocimiento, los mínimos que debe tener un programa de cumplimiento son unos canales de denuncia, unas autoridades de investigación, unos programas de mejoramiento o planes de mejoramiento, una capacitación a los propios funcionarios al interior de la compañía. Su criterio, profesor Andrés Barreto y señor superintendente, ¿vamos hacia modelos de certificación de los programas de cumplimiento por entidades públicas o privadas en el norte de la superintendencia o de la institucionalidad colombiana, más allá de la implementación de la legalidad y la cultura de los programas de cumplimiento? ¿Hay alguna idea de tener entidades certificadoras de estos programas de cumplimiento? Gracias, doctor Bernate. Sí, creo que al final del día, si estamos en la construcción juiciosa de un esquema que arranque con una guía, termine en una norma técnica y potencialmente tenga una repercusión legislativa, eso nos obligará a tener siempre una perspectiva de certificación. Creo también que sería lo más transparente, porque por ello hago énfasis en el hecho de que la autoridad tiene la posibilidad de expedir la guía. La guía, aun cuando no vinculante, se convierte en un instrumento de soft law que el potencial investigado empieza a entender que es lo mínimo que debe implementar y o que será, con este sacrilegio penalista, utilizada en su contra, porque ya se le dieron los elementos de qué fue lo que incumplió. Creo también que en la práctica se han implementado canales efectivos como los que anotaba la doctora Ceballos. Por ejemplo, para el tipo específico, para la conducta específica, en las prácticas restrictivas de la competencia, el programa de beneficios por colaboración ya prevé este tipo de herramientas. Y es así como nos desgastamos fuertemente, en el buen sentido de la palabra, de siempre invitar al empresario, siempre invitar al administrador y siempre invitar a los socios que ante la detección de cualquiera de las prácticas, creo que la mejor acción es la prevención. Acójase al programa de beneficios por colaboración. Y ello tiene un canal directo de denuncia, un correo electrónico de delacion@sic.gov.co en donde usted puede directa y anónimamente enviarlo, una línea telefónica directa para poder hacer esas denuncias y, o por supuesto, la presentación de su caso ante la delegatura de competencia, quien hace un análisis, lo acoge al programa de beneficios por colaboración y por esa vía le permite, si eventualmente se adelanta la investigación, la exoneración total de la multa, que en la práctica ha sido muy efectivo. ¿Por qué? Porque en los primeros grandes casos que se dieron de cartelización se cometió el error de aceptar a 2 o 3 delatores. Pero ya en la práctica aprendida de esos grandes casos, con un delator se cae todo el cartel. De allí que por eso los beneficios no se extienden mayoritariamente. Pero era una manera también de enviar ese mensaje de invitación general, más no de prevención general, y fue sumamente efectivo. Ahora, en el ámbito de la prevención general, pues creo que estos instrumentos en buena hora van a empezar a complementar. Un error común es pensar que estamos diluyendo la fuerza normativa a través de instrumentos no vinculantes. Pero no, esa es la premisa equivocada.
La premisa correcta es que estamos fortaleciendo un marco jurídico previo existente y bastante exigente y bastante severo, con otras herramientas que pueden venir a complementar, mejorar, pero también hacer ese doble beneficio que es que ex ante y ex post le pueden servir. ¿Por qué? Porque usted implementa una política asociada a la prevención de riesgo, porque usted detecta la práctica y la puede denunciar porque ya existe otra herramienta que es la delación, y o porque posteriormente usted puede implementar eso o la autoridad se la puede exigir como una reparación adicional o como una medida de prevención y monitoreo constante. Pero para ir más allá también del tema de competencia, es precisamente en lo que estamos pensando en materia de protección de datos personales. Y por ahora lo que se ha impuesto son órdenes, más no sanciones. Prueban ser más efectivas, sobre todo porque aquí sí estamos, estimados señores, ante los gigantes del mundo. O sea, estas son las corporaciones más grandes del mundo. Y la comprensión ha sido muy difícil porque primero el dato se escondía como un activo. Era una información que no se hacía evidente como un activo importante de la empresa. Habrá la discusión sobre si esa explotación sea limitada, ilimitada y demás, pero ya tenemos una comprensión. En el marco de la economía digital, los temas asociados a veces a prácticas restrictivas de la competencia, afectaciones del consumidor, vienen permeadas por una discusión fuerte de protección de datos personales, porque se vuelven el activo más importante. Y en materia de cumplimiento, pues también será importante. Allí también expedimos guías y hacemos otros ejercicios. Pero ¿por qué en el compliance, en competencia? Porque siempre habrán estos cantos de sirena de la responsabilidad penal que asustan mucho. Dos, que no podemos permitir que las autoridades penales y administrativas compitan porque no lo hacen, se deben es de complementar. Y tercero, porque en la práctica sí puede haber mucho beneficio de tener ese régimen de derecho administrativo que puede ayudar o coadyuvar mejor a la autoridad penal y o alivianarla un poco. Y eso no está mal porque no la está haciendo menos responsable del deber que se espera. Pero es que ese estigma del derecho penal de pensar de que porque está en el Código Penal es más severo que si está en una norma administrativa, también no lo debemos de quitar de encima. Entonces yo creo que sí hay los canales, creo que los hemos implementado y creo que la ruta lógica es la que usted señala, doctor Bernate. Guía, norma técnica, decreto, ley o el desarrollo de una ley, pero hay que ir paso a paso siempre. Lo peor es empezar por lo más grande, porque imagínese usted cuando alguien diga entonces que hay que hacer una reforma constitucional e inventarse un régimen de competencia peor de lo que ya hay en el artículo 333 de la Constitución, en donde es claro por qué nosotros vigilamos derechos fundamentales. Muchas gracias, señor superintendente. Profesor Ricardo Posada, las estructuras actuales de responsabilidad penal o de imputación, como el delito de omisión, la autoridad mediata, el dominio de aparatos de poder, ¿no son mecanismos ya establecidos y que podrían combatir la criminalidad empresarial? Y en su criterio, atendiendo su intervención anterior, la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas requeriría una reforma no solo legal, sino constitucional. Bueno, son muchos temas al mismo tiempo. Yo comenzaría diciendo que lo que tenemos en este momento en términos de responsabilidad empresarial es difuso en Colombia. No está claro, como no está clara, por ejemplo, la responsabilidad por vía de aparatos organizados de poder, que las estructuras ordinarias en el derecho penal sirvan también para hacer una imputación en términos de responsabilidad empresarial. De hecho, el tema ha sido muy poco tratado en nuestro medio, es de los grandes vacíos teóricos que tenemos en Colombia. Solo voy a poner un ejemplo, escuchando al doctor Barreto ahorita sobre la gradualidad de la implementación de la ley. Le decía yo al doctor Cintura, vale, eso está muy bien en términos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero ¿qué pasa cuando tengo al empresario responsable por un delito específico? No hay omisión pura, pero hay una comisión por omisión y no tengo una ley que obligue al empresario, en el caso concreto, a tomar medidas de evitación empresarial. Recuerden que en Colombia la comisión por omisión en ciertos bienes jurídicos solo admite un deber de garante de naturaleza formal y no de naturaleza material por vía del parágrafo del artículo 25, con lo cual incluso para hablar de responsabilidad penal de las personas naturales en términos de responsabilidad empresarial en delitos de comisión por omisión, la ley sigue siendo un factor fundamental en términos de la imputación, y estamos de acuerdo que no toda la responsabilidad empresarial tiene que pasar por el derecho penal, pero claramente hay cosas que el derecho penal sí tendría que conocer para proteger bienes jurídicos que no solo pueden ser cubiertos por la responsabilidad administrativa, en la medida en que
La mitad de esas sanciones son de naturaleza pecuniaria y hoy lo que vemos son prácticas en las cuales las empresas lo que hacen fundamentalmente a través de estructuras organizadas, filiales, que esos son otros los temas complejos, el tema de la responsabilidad del actuar por otro a través de filiales en las estructuras, pues diluyen porque incluso las multas son planificadas como un acto de riesgo dentro de los presupuestos empresariales. Entonces, yo creo que el punto que tenemos que acordar, porque es un punto de consenso, es qué debería ser minoritariamente el derecho penal, qué debería ser mayoritariamente el derecho administrativo, con eficacia siempre, pero no llegar al punto del eficientismo, y cuál es la política que deberíamos tener con un presupuesto mínimo en ley y cuál podría ser trabajada por vía de responsabilidad administrativa, que creo que es lo responsable. En cuanto a las estructuras ordinarias, digamos que uno de los grandes autores que ha trabajado el tema de la responsabilidad empresarial ha sido Roxini y algunos otros autores alemanes, pero repito, ese es un tema muy complejo porque no estamos hablando esencialmente de una responsabilidad en todos los ámbitos. Hablar de responsabilidad empresarial es hablar de muchas cosas, es hablar de la responsabilidad de los individuos que utilizan la empresa, es hablar de la empresa misma como sujeto responsable, es hablar de la responsabilidad de los grandes grupos o de los grupos minoritarios, es hablar de responsabilidad de terceros que tienen injerencia en la empresa, es hablar de actividad a través de la empresa que no necesariamente tiene relevancia penal o que puede tenerla, pero dependiendo del bien jurídico y del delito que estamos analizando. Así que ese es un tema tan complejo, por ejemplo, repito, como responsabilidad penal a través de aparatos organizados. Es tan difícil que las estructuras ordinarias por lo menos deberían ser ajustadas, repensadas en nuestro medio. Y eso requiere un bagaje teórico que por ahora Colombia no tiene y al cual los invito, sobre todo a los estudiantes del seminario, porque francamente no, digamos, no hay suficientes estudios teóricos que nos permitan luego ejercer a través de laboratorios una experiencia de reglamentación. Y la segunda pregunta era, perdóname. Si requiere una reforma constitucional. No, yo no creo que se requiera una reforma constitucional. Ya existe, es decir, en Colombia son responsables las personas, tanto naturales como jurídicas, en distintos niveles. Lo que sí es claro es que habría que hacer una estructura de derecho penal o derecho administrativo claramente diferenciada, un modelo de responsabilidad para las personas, un modelo de responsabilidad para las personas jurídicas, repito, respetando principios constitucionales. Esa es el gran llamado. Pero mucha gente piensa que podemos aplicar modelos de responsabilidad civil extracontractual a estos modelos de responsabilidad penal y allí tendríamos, yo creo que grandes inconvenientes. No es viable, en todo caso, hacerlo. Y lo que sí es cierto es que lo que sería inconstitucional es, por ejemplo, quebrar el principio de culpabilidad, quebrar el principio, la prohibición de responsabilidad objetiva, quebrar la imputación subjetiva, y eso nos exige una estructuración teórica muy compleja. ¿Cuál sería el dolo de las personas jurídicas? ¿Cuál sería la responsabilidad en términos de exigibilidad de personas jurídicas? ¿Cuáles son los criterios? Se me ocurre, por ejemplo, en términos de teoría, cuál sería la prueba y cómo se estructuraría y cómo se definiría, por ejemplo, el ánimo específico de provecho empresarial, que es una de las estructuras fundamentales para la imputación de este tipo de entidades, cómo se prueba y cuáles son los límites de la misma, cómo se entiende la subordinación, cómo se entiende, y eso me permitirá luego desarrollar teorías específicas sobre la coautoría, sobre la autoría, etcétera, 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 incluso entre personas naturales y personas jurídicas, lo que no es, digamos, usual dentro de las estructuras de debate en estos ámbitos. Profesor Francisco Cintura, director del Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio. María Alejandra Rojas nos pregunta si podría ser simultánea la responsabilidad penal de las personas jurídicas y poder simultáneamente responder la empresa y el directivo, si puede darse en un mismo hecho esa responsabilidad. Pedro Pablo Marín, en la misma línea, pregunta cómo debe tratarse el non bis in idem frente a la responsabilidad penal de la persona jurídica y los miembros de la alta gerencia de la persona jurídica responsable. Lo primero que quisiera anotar es que ya en relación con lo que señaló el profesor Ricardo Posada, la Corte Constitucional ha indicado que la posibilidad de incorporar en Colombia la responsabilidad penal de las personas jurídicas no tiene limitación constitucional, que queda librada a la capacidad de configuración normativa del legislador, pero que no existe un problema constitucional que signifique
que esa responsabilidad no se pueda implementar en Colombia. Y reitero lo que al inicio señalé, el problema está no solamente en todos los aspectos que indicó el profesor Posada, sino en cómo abordar la teoría de la responsabilidad de la persona jurídica en materia de acción, de dolo y de culpabilidad, particularmente. Y la pregunta era en relación- Bis in idem frente a los directivos y la empresa y si la responsabilidad puede ser simultánea. pues el non bis in idem apunta realmente es a los hechos. Entonces no puede haber una investigación simultánea en relación con los hechos, no así frente a la responsabilidad que cabría con una sanción condigna a la empresa, diferente de la que se puede imponer al directivo siempre y cuando el directivo haya realizado algún acto, que ese es el problema hoy realmente, que es identificar los actos u omisiones por el artículo 29 constitucional, porque nuestro derecho penal es de acto, y las grandes dificultades que hoy encuentra la Fiscalía en sus imputaciones es precisamente la identificación de los actos que para cada uno en la empresa le son atribuibles, porque existe la tendencia en esas imputaciones a hacerla de manera colectiva, como si todos hubieran realizado la misma conducta, cuando nuestro derecho penal de acto impone la obligación de que el fiscal señale individualmente qué fue lo que hizo con conciencia y voluntad cada interviniente o cada partícipe que le determine un reproche de naturaleza penal. Y ahí está pues la gran deficiencia. Y complementaría justamente con algo, una matización de algo que se señaló anteriormente, y es que desde el punto de vista de las investigaciones de los delitos corporativos, no tiene en la actualidad, y esa es una invitación a reflexionar, la Fiscalía en su policía judicial, que además está dividida entre el CTI y la Policía Nacional, no tiene cuerpos especializados en la investigación de este tipo de conductas. Esa es una de las grandes falencias de la Fiscalía hoy por hoy. Precisamente en el abordaje de la investigación de delitos corporativos no hay especialidad. La Policía Judicial no la tiene. Muchas gracias, profesor. Y para terminar, vamos a darle a cada uno de nuestros panelistas un espacio de 2 minutos para que presenten sus conclusiones. Doctora Luz Mercedes Ceballos. Bueno, muchas gracias y con esto cerramos y obviamente agradeciendo a todos los asistentes. Para mí, 2 temas importantes dentro de la estructura de cumplimiento y dentro de la investigación, como lo decía el doctor Ballesteros, desde la organización como víctima de un delito que se comete al interior de la organización y de la organización empresarial como estructura de sujeto activo que comete las conductas delictivas. Desde esos 2 escenarios es importante que tanto las entes de investigación del Estado, en este caso Fiscalía General de la Nación, tenga dentro de su estructura programas que estén especializados en la investigación de este tipo de conductas corporativas. Como lo dije, la auditoría forense viene a hacer una disciplina que converge con interdisciplinariedad para poder investigar este tipo de conductas penales desde el Estado y desde la empresa privada como víctima de conductas de corrupción y fraude, que lo que permite es que las organizaciones con una estructura de ética corporativa puedan prevenir al interior de sus organizaciones este tipo de conductas. Muchas gracias. Brevemente señalar 3 aspectos. El primero, como es mi última palabra, agradecer nuevamente a Francisco la organización de este evento. Para mí es un placer estar con ustedes, además un público muy cualificado al que animo de verdad, sobre todo a los más jóvenes, a que se especialicen en el ámbito del derecho penal de las personas jurídicas, la delincuencia corporativa, que creo que es la delincuencia ya no del futuro, sino del presente. Por otro lado, lanzar dos breves ideas. Por uno, la importancia también de los programas de cumplimiento normativo en los espacios públicos. El compliance gubernamental, el public compliance, las entidades, estamos en un momento a nivel global, no solo de Colombia, España, todos los países, de descrédito de las instituciones, de las administraciones públicas por los graves casos de corrupción, donde también, por ejemplo, los partidos políticos pues prácticamente no despiertan ninguna confianza. Por tanto, hay que experimentar con figuras regulatorias como la financiación ilegal de los partidos políticos y también, como es el caso de España, la responsabilidad penal
al ser personas jurídicas, de los partidos políticos y de los sindicatos, que es un caso especialmente necesario, porque, por ejemplo, en el caso de España, numerosos partidos políticos se han financiado a través de la corrupción urbanística. Por tanto, una política criminal actual debe reconocer las formas criminales que más han deteriorado la democracia en los últimos años y, por qué no decirlo, los partidos políticos también están dentro del punto de mira de las entidades criminales. Y finalmente, nada, invitarles a que visiten Salamanca y para mí es un placer estar aquí con vosotros, un verdadero honor compartir mesa con destacados juristas. Bueno, dos puntos. Uno, obviamente hemos hablado del compliance, digamos, hacia lo corporativo y lo que se esperaría de esas personas jurídicas frente a las autoridades y frente al cumplimiento de legalidad. Pero creo que también quedó en el tintero el hecho de que las mismas autoridades tienen que hacer su propio compliance y es también que deben dar unos mensajes claros de legalidad, unos mensajes claros de respeto del debido proceso y unos mensajes claros también de efectividad, porque es ese clamor general de la población el que se verá satisfecho por el buen trabajo de sus autoridades y o se verá a veces atacado con la necesidad de reformas legislativas o de otros instrumentos ante la deficiencia de la respuesta o la capacidad de esas autoridades. Y eso me permite también abordar la pregunta que hacía la persona del público y es que precisamente planteó un caso que es completamente transversal a una autoridad en la que yo trabajo, porque somos de competencia, hay actos de competencia desleal y posibles prácticas restrictivas, de metrología legal, porque el hecho de que no haya calidad o de cada calidad técnica en los bienes afecta y o también estarían defraudando, produciendo bienes peores. Y tres, por supuesto, el tema de protección al consumidor, porque es un tema de consumidor. Pero también compliance es precisamente algo que ella dejó notada y es el hecho de que hay que salir del cascarón. Esta autoridad en particular, por ejemplo, es muy eficiente en temas de diplomacia paralela. No se fíen de la rigidez de los estados de que todavía todo tiene que ir a través de las cancillerías, tratados y sentencias de constitucionalidad. Nosotros tenemos una red fuerte de cooperación internacional en tres ámbitos importantes. La Red Mundial de Competencia, I100 por sus siglas en inglés, en donde están sentadas todas las autoridades anticarteles del mundo y en donde obviamente a través de esa cooperación internacional nos compartimos información de las investigaciones, de los casos y rápidamente llegamos a sancionar las conductas porque ya tenemos vistas cómo se concertan las empresas para defraudar, cómo han actuado en cierta jurisdicción y o se tenemos noción o noticia de que están haciendo fusiones e integraciones, que también es un mecanismo de alerta. En consumidor lo mismo, la Red Mundial de Autoridades del Consumidor, ISPEN, que de hecho un gran honor es que Colombia lo preside hasta el siguiente año, permite tener temas de productos seguros, productos deficientes, accidentes por deficiencia en el producto y eso también protege al consumidor. Y una tercera en la que estamos tratando de trabajar fuertemente, la Red Mundial de Autoridades de Protección de Datos, que también pues obviamente en Colombia es la superintendencia de la autoridad, en donde ya ustedes empiezan a ver una conducta común entre los tres temas, datos, consumidor y competencia, son transversales y eso permite un enfoque holístico. Y en la OCDE, esos son los temas que se están tratando. Ya nadie está hablando del cartel duro porque eso ya hemos descubierto cómo desmantelarlo y por eso les hablaba de beneficios por colaboración. Pero creo que el compliance es bidireccional y ese sería mi mensaje final. Claro, se lo exigimos a las personas jurídicas, se lo exigimos a la responsabilidad corporativa, pero las autoridades y el Estado también tienen que hacer su propio compliance porque si no sería deficiente, genera una pantomima pues de poder y eso es lo que a veces genera toda esta reacción legislativa de que ahora hay que cambiarla, ahora hay que meterle entonces el tema penal, ahora hay entonces que incrementar estas sanciones y creo, como decía el doctor Posada, que es un tema absolutamente multicomprensivo en donde tenemos que actuar coordinadamente. Yo quiero aprovechar este último espacio como profesor y como estudioso del derecho penal para hacerle un llamado al Gobierno Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a los parlamentarios de Colombia, para que racionalicen la intervención y las modificaciones en el ámbito del derecho penal en estos momentos. Creo que es el deber de todos los profesores, es el deber de todos los abogados hoy hacer un llamado a la calma legislativa, evitar el populacherismo penal y la paranoia. Creo que los temas son tan difíciles y tan complejos que requieren amplios espacios de discusión y no solamente manifestaciones de poder unilaterales, de imposiciones jurídicas y claramente
de actuaciones que generen simplemente seguridad simbólica en la población. Necesitamos repensar la intervención, el papel y, naturalmente, el papel de las garantías en el derecho penal colombiano moderno. Y eso no se hace con espavientos en los noticieros sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas, presentaciones asistemáticas de proyectos de ley, presentaciones constantes de ese mismo proyecto de ley, fracasadas constantemente en el Congreso de la República. Esto requiere naturalmente un debate de más hondo calado en nuestro medio, sobre todo un debate con política criminal y políticas públicas y política fundamentada en estudios criminológicos que nos permitan tomar decisiones razonables, racionales y constitucionales. Así que mi llamado es no más reformas penales al azar, por poder político y por generar sentimientos simbólicos de seguridad en la población. Muchas gracias. Bueno, queridos asistentes a este evento sobre compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, queremos darles las gracias por acompañarnos aquí en nuestra aula máxima. Queremos agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de Un Rosario Radio, a través de la plataforma YouTube, en nuestro canal Hora Judicial TV. Agradecer a los compañeros del Semillero de Investigación en Derecho Penal, Carlos Eduardo Mejía Escobar, que sin lugar a dudas se llevan hoy una multiplicidad de tareas para su investigación. Agradecerles a todas las personas que integran el Observatorio Institucional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, a nuestros profesores, a nuestros egresados, a nuestros invitados y, por supuesto, un agradecimiento muy especial para el doctor Ricardo Posada de la Universidad de los Andes, que queda hoy comprometido a organizar, cuando él disponga, la tercera vuelta de estos encuentros. El doctor Mestre hizo el primero en la Javeriana, nosotros hicimos el segundo en el Rosario. Ahora le toca a usted en los Andes invitarnos a nosotros. A nuestro superintendente de Industria y Comercio, el doctor Andrés Barreto, gracias por su tiempo, gracias por estar acá, por todo lo que nos enseñó. Julio Ballesteros, gracias por visitar nuestro país, por visitar nuestra universidad, que es hija de la Universidad de Salamanca, fundada nuestra universidad un 19 de diciembre de 1653. Y por último, agradecer muy especialmente a la doctora Luz Mercedes Ceballos Sánchez, quien forma parte de nuestro Observatorio Institucional de Lavado de Activos y Extinción de Dominio como investigador senior, que es profesora nuestra en la especialización de Derecho Penal en la Facultad de Economía, en el módulo de Investigación Forense. Y, por supuesto, a todos ustedes por su tiempo. No podemos irnos sin dejar un récord histórico. Este evento no hubiera sido lo exitoso que fue, no hubiera sido lo concurrido que fue, si no fue por la compañía, el agradecimiento a ustedes, amigos del Semillero de Investigación de Derecho Penal, a Sofía, nuestra monitora asignada el día de hoy, y sobre todo a Magda Rodríguez, de la Facultad de Jurisprudencia, que nos facilitó la sala para poder hacer este evento. Pues inicialmente la que teníamos prevista se vio desbordada ante la masiva concurrencia. Este seminario en su integridad estará disponible en las próximas horas en nuestros canales de Spreaker, en Un Rosario Radio, para que lo puedan oír completo, y también estará disponible en la plataforma de YouTube Hora Judicial TV. Les pido a todos ustedes un aplauso grande para Magda Rodríguez, ella lo hizo posible. Gracias, feliz resto de día.